CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todos. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos de vuelta en un episodio más aquí en La Nube Violeta para hablar de temas de violencia digital. Ustedes saben que pues es un tema que hablamos bastante, sobre todo enfocado a niñas, niños y adolescentes, pero también a mujeres, ¿no? En los capítulos pasados habíamos estado hablando de ciberbullying, de grooming, ciberacoso. Entonces, bueno, pues son violencias que vivimos en el espacio digital, que afectan principalmente a mujeres, niñas y niños. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de otras violencias, específicamente de connotación sexual en los espacios digitales. El tema de hoy es violencia sexual digital y pues nos encontramos con una súper invitada el día de hoy, porque no solamente es una invitada más, es una invitada que representa a todo un movimiento y que aparte es una investigadora también y una pues mujer que ha estado liderando ciertos proyectos contra la violencia sexual digital. Ella es Marcela Hernández Oropa. Ella es maestra en políticas públicas y de género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, titulada con excelencia, licenciada en negocios internacionales por la Escuela Bancaria y Comercial, coordinadora de proyectos académicos y de incidencia pública en el Frente Nacional para la Sororidad. Es representante de la Comisión de Atención a Víctimas en Defensoras Digitales. Es impulsora de las reformas legislativas llamadas Ley Olimpia. Y bueno, pues también es coordinadora nacional de la Red de Masculinidades Cómplices por la Igualdad y es punto focal de América Latina en el grupo de incidencia política de Men Engage Alliance. Es representante también de México ante el Comité Latinoamericano de Men Engage. Es activista social feminista en diferentes movimientos desde 2012 y pues bueno, también es tallerista, capacitadora, conferencista. Y bueno, pues ella es una gran activista dentro del movimiento Ley Olimpia y es por eso que el día de hoy también estamos celebrando que la organización a la que representa pues está celebrando su tercer aniversario de la aprobación de la Ley Olimpia, ¿verdad? Y bueno, pues se encuentra conmigo también Ile, ¿cómo estás? Hola a todas, todos. Gracias por escucharnos una vez más. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí y bienvenida, Marce. Ay, hola, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme y pues sí, muy contenta de acompañarles. Ay, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí nos enorgullece mucho que estés el día de hoy aquí. Ya es un programa que veníamos estado planeando porque queríamos que justo tú nos vinieras a explicar qué es la violencia sexual digital, ¿no? Porque pues sabemos que hay distintos conceptos que de repente así les llaman, ¿no? Son violencias que se viven en el espacio digital, pero la violencia sexual digital creo que tiene sus particularidades y es por ello que pues necesitamos conocer un poco más sobre todo esto, ¿no? Y por eso quisiéramos que nos explicaras para ti qué es la violencia sexual digital. Yo creo que para entender siquiera la existencia de la violencia sexual digital hay que entender justo la virtualidad como un ámbito más de existencia humana. Esto es, yo creo que de lo que más trabajo ha costado al movimiento de Ley Olimpia, o al menos de los primeros retos a los que se enfrentó, fue esta diferenciación tan fuerte como si fueran mundos separados, la virtualidad y los espacios físicos, ¿no? Y justamente nosotras, a través de la terminología de violencia digital, hemos impulsado entender el ámbito digital como justo, ¿no? Un ámbito más de existencia humana, como un espacio más en donde se da una configuración muy particular de dinámicas, de vínculos, de formas de relacionarse, así como haz de cuenta en la escuela nos relacionamos de forma diferente que en nuestra casa, porque cada espacio tiene sus propios códigos, en cada espacio
generamos dinámicas y vinculaciones diferentes. Bueno, en el espacio digital también sucede lo mismo. Tenemos nuestras propias dinámicas y no somos exactamente iguales en un espacio que en otro. La cosa es que la virtualidad plantea justamente retos o tiene particularidades que pueden hacer que algunas formas de violencia, o bueno, que en general la violencia como que se magnifique. La posibilidad de agredir bajo el anonimato, de suplantar identidades con gran facilidad, justo de que si lo que llega a Internet muy difícilmente puede ser absolutamente retirado de Internet, la facilidad con las que se viralizan contenidos. Entonces, bueno, en tanto que entendemos la virtualidad como un ámbito de existencia, también entendemos que ahí, a ese espacio, podemos llevar nuestras interacciones públicas, privadas e íntimas. Es decir, que podemos tener encuentros sexoafectivos, por ejemplo, podemos sentir cosas bien bonitas o bien feas con las interacciones que tenemos por ahí, y que justo, o sea, pueden ser tan intensas como las que tenemos en espacios presenciales. Entonces, dado que eso es posible, también podemos tener sexualidad, ejercer nuestra sexualidad en los espacios digitales y por lo tanto también es posible la violencia sexual digital. Esto yo creo que sí ha sido súper retador hacerlo entender porque la violencia sexual, por definición incluso en la legislación previa a la ley Olimpia, se entendía como una agresión que se ejerce sobre el cuerpo físico, necesariamente sobre el cuerpo físico, y a través de las interacciones en la virtualidad nos damos cuenta que se puede ejercer violencia sexual también a través de esos mecanismos. No necesitan tocarte, no necesitan penetrarte a lo mejor, y sin embargo te pueden hacer sentir exactamente lo mismo que en una violación, ¿no?, física. Y esto es confirmado por un montonal de víctimas que han sufrido incluso ambas formas de violencia, una violación física y una, por ejemplo, difusión de contenido íntimo sexual en redes sociales o en espacios digitales, y el sentir es igual o incluso mencionan que es peor la violencia sexual digital. Sí, ¿no? Porque justo estaba pensando en que a veces es un poquito diferente en los espacios digitales, porque ahí hay otras características, como por ejemplo en que sea una violencia en donde no nada más te agreden una vez, sino que es un video que se va a estar compartiendo a lo largo de tu vida, ¿no? Y entonces eso también es diferente y es un poco agravante también, y también la parte de la viralización, que todo se viraliza, no nada más desde que ya saben que te pasó eso en tu comunidad o en tu colonia, sino que ya es algo que traspasa fronteras y que se viraliza en cuestión de segundos. Y eso también son otras diferencias, ¿no?, que hay dentro de las violencias, ¿no? Y también quisiéramos saber, pues, cómo a quiénes afecta más, ¿no? Digo, creo que intuimos a quiénes, pero si nos puedes platicar un poco de por qué, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues a través de nuestro estudio del primer informe de violencia digital, nos dimos a la tarea de caracterizar digamos, como perfiles tanto de víctimas como de agresores, a través de la información que pudimos recabar de los casos que nosotras mismas atendemos, y nos dimos cuenta que, digamos que las personas más vulnerables son las mujeres entre 18 y 30 años. Se exacerba esta manifestación de violencia en los espacios universitarios, y eso lo identificamos porque la gran mayoría de las personas, tanto agresoras como víctimas, se encuentran cursando estudios profesionales en alguna universidad del país. Y pues bueno, eso, principalmente mujeres, no quiere decir, como siempre, que a los hombres no les pase, también les pasa, simplemente es que la proporción es abismalmente diferente, siendo un 95% de los casos que nosotras tenemos registrados mujeres, las víctimas, solo un 2.8% son hombres, y en cambio en agresores el porcentaje de agresores es 80% hombres, 11% mujeres y un porcentaje que no se tiene identificado. Lo cual, bueno, nos evidencia que este es un tema que se tiene que abordar con perspectiva de género. Así es. Y justo, pues, porque sabemos, ¿no?, que ha habido casos mediáticos en los que
no es lo mismo que le pase a un hombre que le pase a una mujer, ¿no? Ahí también creo que las características son un poco distintas. Y también para que la audiencia conozca un poco más sobre cómo se materializa este tipo de violencia sexual digital, ¿qué ejemplos? Digo, ahorita mencionaste algunas, como me parece que fue el ciberacoso, el acoso, pero hay algunas otras con las que nuestra audiencia se pueda identificar y que pueda decir, sí, eso es violencia sexual digital. Sí, claro, nosotras en el Frente Nacional para la Sororidad y Defensores Digitales, a través justamente de los casos que atendemos y las experiencias propias de las compañeras, hemos identificado 10 formas de violencia sexual digital o 10 manifestaciones. No quiere decir que sean las únicas, pero al menos las que tenemos registradas. Es la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento, la producción no consentida de material íntimo sexual, la producción de deepfakes, robo o usurpación de identidad con fines de explotación sexual, el acoso sexual digital, el grooming, la sextorsión, las amenazas, las amenazas de difusión de contenido, el acecho y el ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados. No sé si quieran como que me detenga tantito en cada una porque las mencioné así de rápido, pero pues luego sí está importante hablar de cada una. Sí, pues a mí me llama la atención como las violencias que ya están usando simulaciones, ¿no? Como las deepfakes, ¿no? Justo, es que hay acá en esta categorización diferenciamos la producción no consentida de material íntimo sexual, que puede ser cuando, no sé, por ejemplo, esta práctica de grabar por debajo de las faldas, de tener cámaras ocultas en los baños o vestidores de mujeres, grabar con un celular o un encuentro sexual sin consentimiento de la otra persona. Pero la generación de deepfakes es más de elaboración de imágenes o videos sexuales o desnudos, haciendo, como usando la identidad de una persona sin su consentimiento. Es decir, como tomas la imagen con inteligencia artificial, ahora es como pues bastante sencillo y está al alcance de cualquiera casi. Tomar una foto de un perfil público y con inteligencia artificial desnudarla, ¿no? O colocarla en situaciones sexuales, eróticas. Eso es las deepfakes. Deepfake es más bien como una herramienta, no es una herramienta, es una técnica de inteligencia artificial que permite imágenes hiperrealistas. Esa es como la particularidad. Wow, pues sí, ¿quién iba a imaginar, ¿no?, que íbamos a llegar a este nivel? Como de decir, como, yo no sabía que pasaba eso, ¿no? O sea, mucha gente, yo creo que nos están escuchando, pues no pensaría que eso pueda pasar o que pueda ser tan común. No sé qué tan común pueda ser, pero pues sí hemos escuchado ya, ¿no?, en las noticias, por ejemplo, el caso de este chico del Politécnico. El caso del Politécnico es aquí en México, pero ha ocurrido en secundarias de Colombia, de Panamá, de Perú. O sea, ha pasado en muchos países de América Latina y justamente en secundarias, preparatorias y entornos universitarios, o sea, en las escuelas. La gente joven es quien está haciendo uso de estas herramientas para agredir. Bueno, pues sí, es unas violencias que no imaginamos a veces, ¿no? Sabemos que pues existen este tipo de contenidos y a veces decimos, no, pues es que la compartir, todo se resume, o mucha gente piensa que solo es compartir o amenazar, ¿no? Pero pues también están todas estas simulaciones, todos estos casos mediáticos y que pues de alguna manera a veces no sabemos cómo llamarlos hasta que ya se hacen mediáticos y ya como que la gente se empieza a preocupar. Pero pues es interesante todo lo que nos comentas. Nosotras hemos difundido pues ciertos programas que hablan del ciberacoso y de todo esto, ¿no? Del ciberbullying, del grooming, y creo que lo que hablabas ahorita de cómo afecta mucho a las mujeres, pues es importante porque desde esta perspectiva que nosotras siempre tratamos de abordar, que es la perspectiva feminista, pues siempre hay cosas en las que necesitamos pues ver, ¿no? Ahora sí que ponernos las gafas violetas y empezar a analizarlo. Pero vamos a hacer más contenido de para que nosotras podamos darle difusión. Ya lo dijo Marce, hay distintas violencias, ellas tienen contabilizadas 10 formas de violencias
y esperemos que pues también todos estos programas les sirvan a todos los que nos escuchan y podamos identificar cuáles son las conductas de riesgo. Y bueno, pues vamos a seguir hablando más de esto. Regresando del corte, vamos a hablar un poco sobre algunas de cómo se castiga la violencia sexual digital en México, qué es lo que se castiga, qué es lo que no. Y pues bueno, vamos a ir a un corte, no sin antes mencionarles las redes de Violeta Radio, cómo nos pueden encontrar, Violeta Radio-106.1 FM en Instagram, @Violeta Radio-FM en X, Facebook Violeta Radio, también nos pueden escuchar a través de violetaradio.org o en Spotify y SoundCloud en CIMAC Radio. Y bueno, en un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que la Red Mexicana de Prevención a la Violencia propuso una iniciativa legislativa sobre educación digital? Esta propuesta consiste en reformar diversos artículos de la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de garantizar 4 puntos prioritarios. Garantizar el derecho de acceso universal a Internet para todas las niñas, niños y adolescentes. Fomentar la alfabetización e inclusión digital de todas y todos los estudiantes de cualquier tipo, nivel o modalidad educativa. Prevenir la violencia digital y fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías. Proteger la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Visita el sitio web Red Mexicana de Prevención a la Violencia.org para mayor información. Todas y todos podemos construir espacios digitales seguros. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en La Nube Violeta, hablando de violencia sexual digital hoy precisamente. Y estamos con una invitada, Marce, activista, defensora digital y bueno, miembro muy activo de el Frente Nacional por la Sororidad. Hablábamos sobre la violencia digital y como lo hemos venido mencionando a lo largo de todos nuestros episodios, que pueden encontrar en Violeta Radio, en SoundCloud y en Spotify, lo virtual es real. Platicamos con nuestras compañeras. Creo que es muy importante mencionar esto desde la perspectiva de género, pero también desde las teorías feministas, ¿no? Que muchas compañeras feministas latinoamericanas, en su mayoría, hablan sobre el cuerpo-territorio, esta noción, este concepto de cuerpo-territorio, que justo podemos trasladarlo a la virtualidad, no solamente hablando del cuerpo físico, sino de los sentires, los afectos, lo que nos incomoda, y desde ahí podernos posicionar políticamente, pero también hacer estas denuncias, ¿no? Y en ese sentido podemos hablar ya de la virtualidad. Somos el territorio donde sentimos lo que nos afecta, nuestros propios afectos. Entonces, lo virtual me parece muy real, como bien lo decía Marce al inicio del programa. Y bueno, pues sí habrá que tomar muy en serio este asunto de la violencia digital, porque no solamente es hacia los jóvenes, ¿no? Hay personas adultas que también la sufren, que a lo mejor no lo hablan, ¿no? Porque es un tema como más en boga en jóvenes, adolescentes, pero bueno, eso no le quita la importancia a que personas adultas también estén involucradas, tanto como víctimas como agresores, ¿no? Y bueno, vamos a describir un poquito las características de estas 10 violencias digitales que Marce nos hablaba, porque bueno, pues habrá que tomar en cuenta estas red flags, estos poquitos rojos, para poder hacer unas posteriores denuncias o evaluaciones sobre si estamos sufriendo violencia digital. Entonces, Marce, no sé si nos puedas compartir poquito más de esto, por favor. Sí, claro, con gusto. De hecho, me parece súper interesante que traigas esto del cuerpo territorio, porque también no es casualidad que sean justamente las feministas latinoamericanas quienes lo traen a cuento a partir de esta
estrecha interconexión, digamos, o como llaman interseccionalidad, ¿no?, de los diferentes sistemas de opresión, y es que justamente los pueblos latinoamericanos hemos venido asimilando todo este proceso de colonización que vivimos ya hace cientos de años, pero que las consecuencias siguen siendo muy palpables, ¿no? Entonces, es muy fácil desde el feminismo visibilizar que la opresión se da de formas paralelas, que en realidad tiene muchos símiles, la discriminación racial, la discriminación por sexo, la discriminación por clase, en fin, por todas estas diferentes cuestiones que dotan de identidad a las personas y por las cuales se generan los sistemas de opresión, ¿no? Bueno, me pareció súper interesante porque también tiene que ver, o está estrechamente ligado con la cuestión de etaria, ¿no? Decías tú acá, bueno, no lo dijiste así, pero finalmente lo que se deja ver es que hay una brecha de edad entre las personas jóvenes que ya viven e interactúan, que existen totalmente en la virtualidad como un espacio más donde habitan, y las personas que no crecieron con eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, la creación de políticas públicas, de legislación, está en manos de esas personas que no lo han vivido tan de cerca en carne propia y que no tienen noción total de lo que es un encuentro sexoafectivo a través de la virtualidad. No es que el común de las personas mayores no lo hagan. De hecho, nosotras hemos atendido casos de difusión de contenido íntimo de mujeres ya de la tercera edad que las violentan a través de difundir sus imágenes íntimas con sus nietos y las personas, o sea, los compañeros de prepa, por ejemplo, de sus nietos. Entonces, también es una forma de vulnerarlas muy, muy fuerte. Pero finalmente sí son casos menos comunes que lo que sucede con las personas jóvenes y, o sea, las personas jóvenes adultas ya lo vivimos muy frecuentemente, pero las personas menores de edad, que son absolutamente nativas digitales, yo creo que todavía no dimensionamos la cantidad de casos que podemos llegar a tener, ¿no? Creo que esto es apenas una probadita de lo que hemos visto hasta ahora. Y sí, entonces voy a contar un poquito de las características de algunas de las formas de violencia, bueno, en que se manifiesta la violencia sexual digital que hemos identificado. Ya creo que sobre la difusión de contenido íntimo sexual sin consentimiento se ha hablado bastante, creo que tampoco es como que haya tanto que decir más. De la producción y de los deepfakes ya hablé, pero por ejemplo del robo o usurpación de identidad con fines de explotación sexual es este uso de una identidad ajena para difusión y o venta de contenido íntimo sexual, ya sea que pertenezca realmente o no a la persona cuya identidad es aludida. Quiere decir que puede ser a través de creación de un perfil con la identidad de otra persona o puede ser a través de hackear la cuenta de alguien y a través de esa cuenta estar haciendo la difusión del contenido o enviar mensajes, pues sí, que no tienen nada que ver con su identidad y con alusiones sexuales. Acoso sexual digital, que va del envío de fotografías sexuales o mensajes obscenos y lascivos sin que sean solicitados ni haya consentimiento, o sea, sin un entorno previo para recibirlos, o también, que te estén persiguiendo lo que se llama acecho o estoqueo, la persecución y vigilancia continua a través de redes y dispositivos digitales que busca coartar la libertad de la víctima y ejercer control sobre sus acciones también, ¿no? Creo que del grooming igual ya hablaron en algún otro programa, pero, por ejemplo, de la sextorsión, esta práctica a través de la cual se exige dinero, material íntimo, encuentros sexuales, videollamadas sexuales o lo que sea, alguna cosa a cambio de no difundir el contenido íntimo que se posee de alguien más, ¿no? Por alguna razón, que muchas veces puede ser a través de hackear cuentas y meterse a sus mensajes privados, o puede ser que lo haya recibido voluntariamente de la persona en un contexto de intimidad, ¿no? Y bueno, también tenemos el ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados, que esta a mí me parece sumamente violenta, que es la creación de catálogos de prostitución en línea, los cuales usurpan identidades de personas y ofrecen sin su consentimiento servicios sexuales en su nombre, venden contenido sexual que puede o no corresponder a su identidad real
y estos anuncios suelen ir acompañados de los datos personales de la persona cuya identidad se expone. Esto genera una gran vulnerabilidad para las personas que viven esta manifestación de violencia sexual digital, porque tenemos casos en los que las chicas son acosadas físicamente en sus entornos laborales, que tienen personas que pagaron por servicios sexuales de esa persona y se los exigen en sus casas, en la vía pública, las están siguiendo porque ellos pagaron a alguien por un servicio sexual de esa persona que no lo autorizó, ¿no? Es algo ya muy cercano a la trata virtual. Perdón que interrumpa, Marce, pero justamente en esta parte que estás hablando del ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados, no necesariamente tienen que conocerse las personas, ¿verdad? O sea, no necesariamente, por ejemplo, yo puedo tener un perfil en otro país y están vendiendo contenido mío sin que yo lo sepa. Sí, totalmente. ¿No? Ajá, y esto se liga justamente, ese comentario que haces, con la dimensión internacional o sí, mundial prácticamente de estas formas de violencia. Evidentemente los marcos legales de todos los países, por la naturaleza del derecho previo a la virtualidad, están limitados, digamos, geográficamente, pero la virtualidad no funciona así, ¿no? Aquí podemos fácilmente tener una persona agresora de algún país asiático, de Medio Oriente, de europeo, de Norteamérica o de cualquier otro país, agrediéndonos sexualmente aquí. Y no hay forma de que, hoy por hoy, no hay forma de que nuestra ley los persiga en sus territorios. Entonces, por eso, para nosotras, como movimiento de Ley Olimpia, es bien importante señalar la necesidad de mecanismos internacionales que ayuden a contener y frenar esta forma de violencia y probablemente pues también que no queden impunes, ¿no?, las personas agresoras. Sí, justo, y algo bien importante también que mencionabas es de los datos personales, porque pues puede que sí estén en el ejemplo que daba de que alguien esté vendiendo mi contenido en otro país, pero tal vez tenga otro nombre o no tenga mis datos, ¿no? Pero una vez que ya sea en el ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados, o en el ciberacoso, o en la sextorsión, o en la difusión de contenido íntimo, puede ir acompañado de esta difusión de datos, ¿no? Y ahí es cuando tú mencionas que están en un estado mayor de vulnerabilidad, ¿no? Y que hasta dónde podría llegar esas consecuencias. Definitivamente la integridad total de las personas, la seguridad y la tranquilidad obviamente de las personas se ve completamente vulnerada cuando ocurre algo así. E incluso pues sí están en riesgo de violencia feminicida o de feminicidio, ¿no? Incluso también tenemos muchos casos desafortunadamente en que las víctimas recurren al suicidio como única alternativa para salir del círculo de violencia que crece y crece, porque aquí es bien importante señalar que no es una violencia como, no sé, como un golpe, que hay un agresor y una víctima, ¿no? Sino que las personas agresoras nos convertimos en todo el conjunto social que no somos capaces de contener esa violencia. Y acá, obviamente, juegan un papel bien importante tanto en el tema internacional como en esto que estoy mencionando, las empresas de Big Data, las empresas que están detrás de cada una de las plataformas digitales a través de las cuales se difunden estos contenidos nocivos y pues obviamente su falta de compromiso tanto con los derechos humanos como con la igualdad, como con la seguridad de las mujeres, como sus dinámicas, su lógica está en función de acumulación de riqueza, una lógica capitalista que pues obviamente les trae ganancias y por lo tanto no hay una suficiente inversión tampoco en el resguardo de la seguridad de las personas usuarias. Sí. Sí, y aquí me parece muy importante todo esto que mencionas, Marce, sobre la cooperación internacional que hay o no, porque hablabas al principio de que a la violencia digital hay que tratarla con perspectiva de género, pero me parece que hay que tratarla también con una perspectiva decolonial, antirracista, anticapitalista, anticapacitista también, ¿no? Nuestro episodio pasado Totalmente. hablábamos de violencias digitales hacia mujeres con capacidades diferentes, entonces me parece que habrá que acumularle o agregarle más bien todas estas perspectivas de matrices de opresión que experimentan las mujeres, ¿no? No es casualidad
que haya catálogos de infancias, mayoritariamente niñas, en otros lugares del mundo, mexicanas me refiero, para difundir contenido sexual digital, ¿no? O sea, sí me parece que el tercer mundo, el mal llamado tercer mundo, sí se complejiza esta realidad de violencia digital y que, bueno, pues no se ha hecho nada en ninguna parte del mundo, y como justamente mencionas, ¿no? No nos pueden garantizar los derechos, ni siquiera en nuestro propio territorio, ¿no? Pues tampoco fuera, ¿no? O sea, no hay una cooperación, no hay una unión, y me parece que es ahí cuando la lucha feminista, pues, decolonial, antirracista, todo eso, pues, debería unirse, pero no solo como teoría, sino también como activismo, ¿no? Y activismo digital, porque no nada más vamos a ocupar las calles, vamos a ocupar también las redes, ¿no? Entonces, me parece que es importante estos apuntes. Con esto que estás diciendo también me parece súper importante no dejar de lado el papel de los mercados de explotación sexual digital, estas mal llamadas páginas pornográficas, sí. En donde justamente ahí es el primer lugar donde existen estos catálogos que latinas hot, que personas, mujeres asiáticas, mujeres afrodescendientes, gordas, flacas, menores, mayores, ancianas, o sea, nos catalogan, nos ponen en cajones a la venta, ¿no? Nuestros cuerpos hipersexualizados son una mercancía de consumo al servicio de consumidores que normalmente son hombres, que en su gran mayoría son hombres, ¿no? Los consumidores de este tipo de contenidos. Entonces, esto, como la pornografía, que es en realidad un mecanismo de explotación sexual, tiene como su principal herramienta la cosificación de los cuerpos de las mujeres y cómo lo convierte todo en mercancía. Y entonces vienen estas nociones, pues sí, como muy del norte global, en el que todo se resuelve a través de un intercambio comercial, ¿no? En Estados Unidos se está haciendo mucho por tipificar las imágenes de contenido íntimo de deepfakes de menores, pero no de las mujeres, porque se entiende que si a una mujer le pagas por eso, entonces ya no es delito, entonces ya no es violencia, porque para ellos con dinero se soluciona, y para nosotros no. Para los pueblos latinoamericanos no lo podemos ver así, porque nuestra cultura afortunadamente no se ha embarrado tanto de esas formas, pues a mí me parecen bastante ideologizantes de poner el capital en el centro de todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien importante el rol que juega la industria pornográfica como una forma de difundir ideología opresiva de género, ¿no? O sea, de difundir los valores del patriarcado y de difundir los mecanismos de opresión que tiene el patriarcado, justamente a través de normalizar la violencia sexual contra las mujeres. Y justamente se tiene un dato de que la forma de violencia que más ejercen los hombres consumidores de pornografía es la violencia sexual digital. Sí. Y justo todo esto, ¿no?, de que mencionabas de la perspectiva eurocentrista, del norte global, que pone una perspectiva totalmente diferente en un contexto en donde, por ejemplo, si nosotras pensamos en tecnología, quizá lo primero que se nos venga a la mente es Elon Musk, es Facebook, cosas muy relacionadas con el norte global, porque no tenemos o no difundimos tanto esa parte que las latinoamericanas estamos haciendo, que es mucho, y se invisibiliza bastante. Y, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho el Frente Nacional para la Sororidad ha sido realmente, pues, histórico, porque no hay una iniciativa de ley que, por mucho o poco que en estos momentos esté funcionando, es una iniciativa que cambió totalmente la perspectiva, y que también es un llamado a decir, las latinoamericanas también estamos aquí, y que desde esta perspectiva eurocentrista y todo eso también caben nuestras problemáticas, y pues creo que ha sido muy difícil, ¿no?, sobre todo para el Frente, pues, el tener que visibilizar todo esto en otros espacios, ¿no? A la ONU puede llamarle como a ellas quieran a la violencia sexual digital,
pero no desde esa perspectiva de que no teniendo en cuenta, ¿no? Que ya todo está, que todo tiene su contexto, en este caso el contexto latinoamericano, y que las mujeres, y lo que mencionaba Ile, ¿no? Del territorio, o sea, si vemos desde esa perspectiva, en donde el cuerpo también es territorio, muchas veces las tecnologías ven a ese territorio como pues sí, capitalista, algo que hay que vender, algo que hay que consumir, algo que hay que conquistar. Entonces, pues es muy importante toda esa parte que tú nos mencionas, porque a veces hablamos de tecnologías y se nos viene a la mente todo esto, ¿no? Y es muy importante tener siempre en cuenta desde Latinoamérica o como latinoamericanas, pues qué estamos haciendo o cómo pensamos. Sí, a mí me parece muy pertinente, si mis compañeras me lo permiten, lanzar desde aquí una denuncia y una demanda también, ¿no? Porque si están mercantilizando nuestros cuerpos en la virtualidad, ¿por qué entonces no están garantizando nuestros derechos en la misma virtualidad? ¿Por qué para garantizar derechos, seguridad, con perspectiva de género, de colonial, como ya hemos hablado, todas estas matrices de opresión, no se garantizan los derechos porque lo virtual no es real, pero cuando cobramos, cuando pagamos por servicios en la virtualidad, ahí sí es real, o sea, el dinero sí es real, pero los cuerpos, los afectos, las mujeres, ¿no somos reales en la virtualidad? ¿No importamos en la virtualidad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué preguntas más hay que lanzarles a las autoridades nacionales, regionales, internacionales, para que se empiecen a atender realmente estas demandas y denuncias de violencia digital que son muy serias y muy graves, porque pues vienen todas estas generaciones que, como bien decías, ¿no? Nacieron en la virtualidad o ya son hijos, hijas, hijes de la virtualidad, pues habrá que educarles y educarnos también nosotras. Así es, Ile. Y bueno, pues vamos a ir a un corte. En un momento regresamos para seguir hablando de todo esto, también sobre cómo podemos evitar pues ser víctimas de violencia sexual digital. No sin antes mencionar las redes de Violeta Radio, cómo nos pueden escuchar a través de violetaradio.org, también en Spotify o SoundCloud, ahí pueden encontrar nuestros capítulos de La Nube Violeta y también de otras propuestas. Estamos como CIMAC Radio ahí. Y pues también nos pueden visitar en redes sociales, en Instagram, Violeta Radio-106.1 FM, en X como @Violeta Radio-FM y en Facebook como Violeta Radio. En un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que es posible eliminar el contenido íntimo a través de los motores de búsqueda de Google? Sí, Google dispone de una herramienta que permite a sus usuarios y usuarias eliminar fotos o datos personales y explícitos filtrados a través de su motor de búsqueda. Para solicitar la eliminación del contenido, es necesario que puedas dirigirte a la página de soporte de Google. En el buscador puedes poner cómo quitar de Google imágenes personales íntimas explícitas. Para que Google pueda considerar quitar tu contenido de su buscador, debes cumplir con los siguientes requisitos. Que en las imágenes aparezcas tú o la persona que representas en un acto sexual o en una situación íntima o de desnudez. Que tú o la persona que representas no haya dado consentimiento para las imágenes o el acto que se hicieron públicos. Que las imágenes se hayan puesto a disposición en línea sin tu consentimiento o que en la actualidad no estés recibiendo pagos por este contenido. En línea ni en ningún otro lugar. Recuerda que las plataformas en las que se venden estos contenidos son mercados de explotación sexual que no benefician el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo solicitar que se quiten imágenes personales, explícitas o íntimas de la búsqueda de Google? Tú o tu representante pueden enviar una solicitud a través de esta página en donde aparecerá un botón azul que dice cómo iniciar una solicitud de eliminación. A continuación, se te redirigirá a un formulario en donde te solicitarán varias respuestas, entre ellas, el motivo por el que estás solicitando que se elimine tu contenido. Puede ser que el contenido incluye material sexual o imágenes de desnudos. El contenido incluye tu información personal. El contenido está en un sitio con prácticas de eliminación abusivas o el contenido muestra a una persona menor de 18 años. A partir de aquí se te solicitarán varios datos, incluyendo los enlaces y las pruebas.
Recuerda que para este proceso es muy importante contar con las pruebas necesarias, en este caso los URL o los links. Puedes enviar hasta 1000 URLs en esta herramienta. Puedes obtener mayor información en leyolimpia.com.mx o en la página de support.google.com. Bueno, pues una vez más estamos de vuelta. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y también agradecemos a Violeta Radio por el espacio que nos han otorgado para hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Bueno, hablábamos de la violencia sexual digital y ahora, Marce, ¿nos podrías platicar un poquito sobre la prevención de estas violencias? ¿Cómo ha sido? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, todo lo que nos puedas decir. Sí, claro que sí. En realidad, esto sí, como que sí hay que entender que si bien son espacios que se configuran de formas diferentes, la violencia de género y la violencia sexual son fenómenos continuos, ¿no? O sea, no es del todo distinta a la violencia sexual en un entorno escolar, en la casa, en la vía pública y en la virtualidad. Entonces, la forma de prevención es en su origen la misma. Sí tenemos que generar conciencia de construir estas ideas del cuerpo de las mujeres como mercancía, como la cosificación de nuestros cuerpos, la instrumentalización de nuestras vidas. Por supuesto que ese es como un ideal preventivo. Sin embargo, también hay como cosas más tangibles. Me parece que justamente ISA ha trabajado en una iniciativa de ley de educación digital, que es justamente no nada más educar en el uso de las computadoras, uso de Word, uso de Excel, sino en realmente dimensionar de forma integral lo que implica habitar ahora el espacio digital, ¿no? Desde las primeras infancias, o al menos a partir de que se tiene disponibilidad de dispositivos electrónicos, empezar a promover esta educación digital. Pero también lo que decía, ¿no? Bueno, para el Frente Nacional para la Sororidad tenemos un enfoque, sí, tanto preventivo, pero también de atención. Entonces, nuestros ejes de atención son la contención psicoemocional, la contención digital, la contención legal y la contención comunitaria. Y acá la contención comunitaria me parece el mecanismo que más tiene que ver con la cuestión preventiva, porque si bien una vez que te sucede va de tejer tus redes de apoyo, va de ganarle en la narrativa al agresor contando, digamos, como tu versión de la historia, y poner a la mayor cantidad de gente de tu lado frente a la violencia que estás viviendo. En la parte preventiva va de justo crear comunidades, construir comunidades conscientes, capaces de contener la violencia, y siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es totalmente diferente el impacto de la violencia en una comunidad en la que, por ejemplo, se manda el pack de una compañera del grupo, ¿no? De la escuela, y todo el mundo se ríe, le empieza a lanzar insultos a ella, se refiere a ella de formas denigrantes, la viralizan, copian, pegan, hacen stickers, se ríen, descargan, todo eso. Obviamente el impacto de la violencia va a ser brutal en esa persona. En cambio, en una comunidad que ocurre exactamente lo mismo, se difunde el pack de una persona, de una compañera, pero la reacción colectiva es, oye, no mandes esto a la persona agresora, ponerle un alto inmediatamente. Oye, esto es violencia, no vamos a tolerar que hagas esto. Oye, la compañera tiene todo el derecho de vivir su sexualidad. Oye, su cuerpo no es un delito, no tiene nada de malo, ni tiene por qué avergonzarse. Ella no es todos los insultos que tú le estás diciendo por solamente tener cuerpo de mujer, ¿no? O ejercer su sexualidad. O sea, una comunidad capaz de contener la violencia, lo que tiene por resultado es justamente personas agresoras que le pierde el sentido su agresión. O sea, ellas se valen de la violencia colectiva, y cuando esa violencia colectiva no sucede, se quedan totalmente sin armas. En ese caso, obviamente, el impacto de la violencia va a ser mucho menor. No quiere decir que no vaya a haber, a lo mejor sí hay, pero va a ser mucho más reducido, va a ser controlable, y no va a desencadenar en finales trágicos, ¿no? Como puede sí suceder cuando las comunidades
lejos de contener la violencia, la propagan y elevan sus dimensiones. Entonces creo que la creación de comunidades y colectivas conscientes, el tejer redes de apoyo es algo infalible, digamos, para la prevención de la violencia. Yo sé que hay otras cosas, o sea, yo sé que podría ahorita dedicarme a dar tips de cómo hacer sexting menos inseguro, así, pero la verdad es que a mí y en la perspectiva de nuestra colectiva, no existe un sexting seguro en un internet patriarcal. Tú puedes mandar la imagen para que se borre en cuanto la abran, tú puedes que no se salga tu cara, que no salga, bueno, tú puedes tomar todos los mecanismos preventivos supuestamente, y sin embargo, si las personas violentadoras y las personas con las que nos vinculamos siguen entendiéndonos como cosas, como objetos a su servicio sexual, evidentemente no va a parar la violencia, ¿no? No importa cuánto nosotras tratemos de taparnos aquí, taparnos allá, es que ese no es el punto. Por eso yo creo que la prevención siempre tiene que ir más enfocada, bueno, yo lo abordo así, desde un enfoque de masculinidades. ¿Por qué? Pues porque son precisamente, o más bien principalmente, los hombres quienes cometen la gran mayoría de las agresiones sexuales. Así es. Pues sí, es importante, y que justo estos datos los podemos encontrar en el informe de violencia digital, que también la pueden encontrar en la página del Facebook del Frente Nacional para la Sororidad. Salió en 2021, ¿verdad? En 2022, en diciembre de 2022 fue que lo presentamos, y está en la página leyolimpia.com.mx. Ok, bueno, pues ahí lo pueden consultar. Y bueno, Marce, pues también platícanos un poquito de ti, qué es lo que haces en el Frente, cómo ustedes trabajan, qué proyectos tienen, en qué están trabajando. Pues, como ya, digamos que a nivel nacional ya Ley Olimpia es una realidad en todos los estados y a nivel federal, entonces nos hemos dedicado como a perfeccionar o seguir profesionalizando nuestras redes de defensoras digitales para tener estas células de activismo en todos los estados del país, mucho más capacitadas, mucho más cohesionadas, capaces de atender casos de violencia sexual digital o violencia digital en general, justo con mejores herramientas, con mecanismos más homologados, metodologías más claras, con base en estos 4 ejes que les mencionaba, ¿no? De la contención psicoemocional, contención digital, contención legal y contención comunitaria. Eso por el lado de atención a víctimas, y en ese sentido, como también debemos reconocer que no nos hemos dado abasto en todos estos años que llevamos atendiendo casos de violencia digital, no nos hemos dado abasto con todos los que nos llegan. Hicimos un convenio de colaboración, una alianza muy, muy bonita con una empresa de inteligencia artificial mexicana. Bueno, está constituida en Estados Unidos, pero es liderada completamente por mexicanos y mexicanas, y ellos justo desarrollan inteligencia artificial de forma ética. De hecho, junto con ellos estamos también impulsando, creando un mecanismo legal para regulación de inteligencia artificial en México, y ellos nos están ayudando a crear un SmartBot que va a dar cauce a todas las denuncias, va a ser capaz de resolver dudas, va a ser capaz de dar contención incluso, y en determinado momento de pasarnos con una persona, ¿no? Con una persona real. Entonces ese es uno de los grandes proyectos de los que estamos súper emocionadas. Lo vamos a dar a conocer seguramente a finales de agosto o septiembre. Va a ser el lanzamiento este año en el marco de los festejos de nuestro 3er aniversario, como no nuestro 3er aniversario como colectiva, sino del 3er aniversario de la aprobación nacional de Ley Olimpia. Y bueno, pues también estamos acompañando a colectivas latinoamericanas en la creación de sus propias reformas legales. Ya logramos la Ley Olimpia en Argentina, pues estamos trabajando en Panamá. En Ecuador hay una legislación que regula, pero nos están pidiendo como apoyo para perfeccionarla. En Guatemala, en Honduras, hay muchos países en donde estamos acompañando los procesos colectivos desde territorio de las compañeras, muchas o mayoritariamente sobrevivientes de violencia sexual digital, y pues bueno, llevando esas voces a espacios internacionales, como decías. El pasado marzo fuimos a hablar de Ley Olimpia en la ONU, en la CSW,
número 68, que es este espacio internacional donde se reúnen gobiernos, empresas, organizaciones de sociedad civil, como para establecer la agenda anual de derechos de las mujeres. También fuimos a un espacio en la OEA, en donde se está hablando de crear una ley modelo, y nosotros estamos como posicionando la idea de en América Latina ya tenemos nuestras leyes modelo, ¿no? No necesitan como siempre tratando sí, como no necesitan liderar. venir a inventar el agua tibia. Entonces, bueno, allá también este mes, la próxima semana, me voy a Chile a hablar de Ley Olimpia en la CEPAL. Y pues eso, llevando justo las voces, el trabajo, el activismo latinoamericano joven, porque es de mujeres jóvenes, en territorios sin privilegios, sin claro. palancas, y generalmente sin acceso a este tipo de espacios, tratando de llevar su voz, y que la verdad es que nosotras no es que tuviéramos la puerta abierta ahí, hemos trabajado desde hace más de 10 años muchísimo para que apenas se nos empiece a tomar en cuenta en la construcción colectiva de conocimiento a nivel internacional. Entonces, pues nada, en eso estamos, y pues nada, ojalá esto sirva para muchas generaciones. Así es, pues muchas gracias por todo lo que hacen. Realmente las defensoras digitales también están en todo el país, o al menos creo que la mayoría de los estados. Y pues son una gran labor la que ustedes hacen. Muchas felicidades. Estamos también esperando lo que mencionabas, lo del bot de atención. Creo que eso ayudaría bastantísimo, al menos a ir contestando en un primer contacto, ¿no? Porque realmente son muchísimos mensajes los que llegan, y pues por eso, ¿no? A veces mucha gente también no se atreve a denunciar porque pues es un proceso que pues lo ven como imposible, ¿no? Y pues qué bueno que al menos haya colectivas que sí se están pues apurando en ese aspecto de atención a víctimas, porque justo la Ley Olimpia fue creada desde esa perspectiva, Ley Olimpia fue creada por esta perspectiva, ¿no? Que viene de las víctimas y de las mujeres que han sufrido algún tipo de acoso, ciberacoso. Y pues muchas gracias por todo lo que ustedes hacen. Ojalá y podamos pues seguir haciendo más, ¿no? Y siempre unir esfuerzos con todas las demás, a todas las defensoras digitales, a todas las chicas del Frente Nacional para la Sororidad, y que pues también así las pueden encontrar, ¿no? También en Instagram, ¿no? Están haciendo en vivos todos los jueves. Ah, sí, todos los jueves estamos contando Ley Olimpia, nuestra historia, que es una entrevista a cada una de las compañeras que han desde sus propios espacios y desde sus territorios impulsado Ley Olimpia, tanto de forma preventiva como en atención como en la legislación. Bueno, pues ahí las pueden escuchar a las 7 los jueves. Y bueno, no sé si hay algo más que mencionar, Ile. Pues nada, muchas gracias. Qué orgullo, ¿no? Tener estas compañeras latinoamericanas tan combativas, que pues justo, ¿no? Como mencionaba, desde hace 10 años está esta lucha, pero apenas se está tomando en cuenta, y bueno, ser precursoras de eso, pues que sirva, ¿no? Para las siguientes generaciones. Creo que más que felicitaciones, que muy bien merecidas las tiene Marce y todas las compañeras del Frente y defensoras digitales, pues muchas gracias, ¿no? Porque al final están construyendo esta comunidad de la que hablaban, ¿no? La mejor manera, o la mejor manera de prevenir estas violencias digitales, pues es tejer comunidades. Y bueno, tejer comunidad en América Latina es todo un reto, pero también creo que es un proceso bastante poético, por así decirlo, porque al final pues somos una región hermanada, pero que ha sufrido y ha sido violentada en magnitudes muy, muy grandes. Entonces, Marce, a ti y a las demás compañeras, pues muchas gracias, y qué privilegio tenerte aquí charlando con nosotras. Ay, no, para mí también es todo un gusto estar aquí. Gracias. Sí, bueno, pues vamos a estar hablando de esta y más violencias. Como ya lo dijo Marce, estamos en el 3er aniversario también de que se aprobó la Ley Olimpia. El Frente Nacional lo está festejando con varias actividades, y justo nuestro siguiente capítulo va a ser un especial de Ley Olimpia. Ojalá también se puedan unir algunas compañeras de defensoras digitales. Nos interesa mucho también saber cómo sucede en los estados ese proceso, también para que la gente diga, no, es que todo se centraliza en CDMX, ¿no? Pero ojalá y se pueda con las compañeras. Ya estaremos
anunciándolo. Y pues muchas gracias. No se olviden también de seguirnos en las redes sociales. Estamos como CIMAC Radio en Spotify y SoundCloud. Y pues bueno, también en nuestras redes sociales, ¿no? En Violeta Radio en Facebook y también en violetaradio.org. Estamos en vivo cada jueves de cada 15 días. Y pues fue un placer estar con ustedes. Nos dio gusto mucho saludarlas y las esperamos en un próximo episodio. Y también que sigan las redes de la red, sí. la red mexicana de violencia, de prevención a la violencia, ¿no? Es muy interesante, ahí también tratamos de tejer comunidad. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a Violeta Radio por el espacio y a Marce por estarnos compartiendo toda su sabiduría. Ay, un gusto, chicas. La violencia sexual digital es un tipo de violencia de género que ocurre en el ámbito digital y está relacionada con el ejercicio de la sexualidad a través de las tecnologías. La violencia sexual digital se caracteriza por ciertas particularidades que no se dan en la vida real, entre ellas, la viralización en segundos a cualquier parte del mundo, el anonimato detrás de los perfiles agresores, la creación de identidades falsas y los contenidos simulados, editados o generados con inteligencia artificial con el fin de perjudicar a alguien. El Frente Nacional para la Sororidad ha detectado 10 formas de violencia sexual digital que comúnmente afectan en mayor proporción a las mujeres y niñas. Estas son: la difusión de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona aludida en el material digital. La producción no consentida de material íntimo sexual como grabar o fotografiar partes íntimas sin el consentimiento de la otra persona. Esta conducta puede suceder en espacios privados y públicos. La elaboración de deepfakes, que son imágenes o videos sexuales haciendo uso de inteligencia artificial con la identidad de alguien más sin que ésta haya dado su autorización. El robo o usurpación de la identidad con fines de explotación sexual, es decir, usar la identidad de otra persona para difundir o vender contenido sexual en Internet. Acoso sexual digital, en donde se pueden enviar mensajes con fotografías sexuales o mensajes obscenos o lascivos sin que sean solicitados y pueden estar acompañados de amenazas. El grooming es el proceso en el que se establece un vínculo de confianza entre una persona adulta que finge su identidad virtual para establecer una relación con un menor de edad. A través de la manipulación y las mentiras pueden ocurrir actos que ponen en riesgo la integridad, seguridad e intimidad sexual de las niñas, niños y adolescentes. La extorsión se da a través de amenazas de difusión de contenido íntimo de una persona a cambio de dinero, más material íntimo, encuentros sexuales virtuales o reales, etc. Las amenazas se ejercen a través de la manipulación, control u obligación de una persona para realizar determinadas conductas para no difundir su contenido sexual íntimo. Se busca ejercer control sobre sus acciones y se ejercen amenazas sobre la difusión del contenido sexual e incluso amenazas de ataques sexuales físicos. El acecho es la persecución y vigilancia permanente a través de redes y dispositivos digitales con el fin de coartar la libertad de alguien y ejercer control sobre sus acciones. El ofrecimiento de servicios sexuales no autorizados a través de catálogos de prostitución en línea, servicios sexuales y venta de contenido íntimo de otras personas sin su consentimiento y pueden ir acompañados de los datos personales de la víctima. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital. Riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.